Un saludo, mi nombre es Luisa Fernandiguita y expondré el artículo Alteraciones de la biomecánica en células cancerosas y normales inducidas por doxorubicina. El artículo fue presentado en la revista Biomedicine and Pharmacotherapy, la cual se encuentra en el cuartil 1 para áreas de medicina y farmacología. Según Saimago Journal Rank, esta revista es de 1.36, lo que indica una posición destacada en términos de citas y prestigio en el ámbito académico. El orden de la presentación será introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Se ha demostrado que las células tumorales tienen propiedades mecánicas diferentes a sus homólogas normales. Además, se sabe que la rigidez de las células está estrechamente relacionada con su muerte, diferenciación y migración. Se ha encontrado que los linfocitos aislados de muestras de paciente con leucemia linfoblástica aguda y crónica eran significativamente más rígidos en comparación con linfocitos obtenidos de muestras de pacientes sanos. En condiciones normales, la médula ósea produce células madres sanguíneas inmaduras que maduran hasta convertirse en células de la línea mieloide o linfoide. La leucemia mieloide aguda, LMA, ocurre cuando hay problemas en el desarrollo en la línea mieloide. Estas células pasan por varias etapas en la médula ósea antes de convertirse en glóbulos rojos, granulocitos o plaquetas. En la LMA hay un aumento significativo de glóbulos blancos inmaduros llamado mieloblastos, los cuales son anormales y no se transforman en glóbulos blancos sanos. Estas células leucémicas se acumulan en la médula ósea, pasan al torrente sanguíneo y a otros órganos. A pesar de la quimioterapia y del trasplante alogénico de células madre, los resultados de los tratamientos para la LMA son insatisfactorios. La doxorubicina es un fármaco anticancerígeno usado en el tratamiento de tumores, incluida LMA. DOX se deriva de bacterias Streptomyces y se caracteriza por una estructura tetracíclica. Se internaliza en las células por difusión pasiva y se inserta en el ADN, alterando su estructura y aumentando su susceptibilidad a daños. Su uso está limitado por la falta de selectividad, causando toxicidad en células normales y en componentes sanguíneos como eritrocitos en pacientes con LMA. En el estudio se utilizaron pinzas ópticas holográficas y microscopía de barrido láser confocal para investigar el efecto de DOX en las propiedades mecánicas del ADN, de células leucémicas y eritrocitos humanos. Midieron las fuerzas necesarias para la transición de sobreestiramiento del ADN y se analizaron los cambios mecánicos en blastos y eritrocitos tras la interacción con DOX. Además, validaron estos cambios en membranas modelos de fosfatidilcolina mediante espectroscopía de ruido de parpadeo y se visualizó la distribución intracelular de DOX en células examinadas. La preparación del ADN para los estudios de pinzas ópticas se utilizó el ADN de doble cadena de 4 kilopares de bases, modificado con biotina en ambos extremos. El ADN se dividió en 2 muestras, añadiendo doxorubicina a una de ellas. A los extremos del ADN se unieron esferas de poliestireno recubiertas con streptavidina. Una esfera se mantuvo fija con una trampa óptica y la otra se movió, permitiendo el estiramiento del ADN. La fuerza aplicada se midió y calculó en función de la rigidez de la trampa. La preparación de las células. La muestra de las células de la médula se colocaron en una cámara en un portaobjetos de microscopio. De un modo similar se hizo con los eritrocitos. Se utilizaron pinzas ópticas, se sujetaron 2 microesferas en lados opuestos de una sola célula para estirarla. El experimento se realizó hasta que una de las microesferas escapó de la trampa óptica. Las pinzas ópticas holográficas son una técnica avanzada de manipulación óptica que utiliza la fuerza de radiación de un haz láser para atrapar y mover partículas pequeñas como células, virus y moléculas. A diferencia de las pinzas ópticas tradicionales que usan un solo haz láser, las holográficas emplean hologramas generados por computadora. Estos crean múltiples trampas ópticas tridimensionales que pueden ser controladas de manera independiente y precisa. Esta técnica es avanzada y se utiliza para estudiar las propiedades dinámicas y estructurales del sistema biológico, especialmente membranas lipídicas. Combina los principios de la espectroscopía de ruido con las capacidades de visualización de alta resolución de la microscopía confocal. Esta espectroscopía se basa en la detección de pequeñas variaciones en la intensidad de la luz dispersada o emitida por una molécula. Estas variaciones contienen información sobre las propiedades mecánicas y dinámicas del sistema.
En cuanto a los resultados, lo primero que se quiso determinar fue cómo la doxorubicina afecta las propiedades mecánicas del ADN. El gráfico muestra cómo la fuerza ejercida sobre una molécula de ADN varía con la distancia entre dos cuentas de poliestireno. Inicialmente, la fuerza aumenta gradualmente, indicando que el ADN se resiste al estiramiento. Luego, la curva se estabiliza, lo que sugiere una transición de sobreestiramiento sobre el cambio de la estructura del ADN de forma B a forma S, provocando el desenrollamiento del ADN. Adicionalmente, en la tabla se puede observar valores promedio de rigidez y fuerzas de sobreestiramiento para 30 moléculas de ADN con y sin doxorubicina, y podemos observar que estos parámetros disminuyen cuando está el ADN acompañado del fármaco. Ya luego se quiso determinar cómo afecta DOX a las propiedades mecánicas de las células blasto. En el estudio se trazaron gráficas de fuerza versus longitud celular para observar la rigidez de las células blasto. Los valores promedios de rigidez para 20 células con y sin doxorubicina se muestran en la tabla 2. DOX impacta significativamente las propiedades mecánicas de las células de blasto, y la variación en la rigidez celular en el grupo de DOX puede deberse a las diferencias en las concentraciones del fármaco en las células individuales. Adicionalmente, acá podemos observar que la rigidez en las células blasto cuando está con doxorubicina disminuye. Ya luego vamos a ver cómo se afectan las propiedades mecánicas de los eritrocitos. Las mediciones en eritrocitos se realizaron de manera similar a los experimentos con células blasto. Se analizaron 20 eritrocitos en condiciones con y sin doxorubicina. Se observó que los eritrocitos eran mucho más elásticos y su deformación durante el estiramiento era fácilmente visible. Los glóbulos rojos muestran una mayor deformidad en comparación con las células blasto. Esto confirmó que los eritrocitos, al ser células no nucleadas, son más elásticos que las células nucleadas, como los leucocitos. Esta mayor flexibilidad se reflejó en curvas de estiramiento más suaves y permitió un mejor uso de la técnica de pinzas ópticas. Y acá también se puede observar que los eritrocitos con el fármaco muestran una menor rigidez. Posteriormente, los investigadores querían determinar cómo varía, pues cómo se localiza DOX a nivel celular. La doxorubicina es altamente fluorescente, facilitando la microscopía confocal sin tintes adicionales. En células madres leucémicas incubadas con DOX durante 3 horas, alrededor del 90% contiene DOX. En las células blasto, DOX se localiza principalmente en el núcleo, con las membranas celular y puntos de intensa fluorescencia en el ADN cromosómico claramente visible. Después de 24 horas, la exposición de DOX, la fluorescencia de las células blasto es más intensa en el núcleo y se pierde en el citoplasma, con un aumento del 94% en el número de células con DOX internalizada. No se observó ningún cambio significativo en la morfología celular. En el estudio con eritrocitos expuestos con DOX durante 3 horas, la fluorescencia homogénea se localiza en toda la célula, con algunos puntos de luz intensa en la periferia. La mayoría de los eritrocitos mantuvo su morfología normal en forma de disco y cito. Ya después de 24 horas con DOX se observó poiquilocitosis significativa en los eritrocitos. Esto quiere decir que hay un cambio en la morfología del eritrocito, con solo el 92% manteniendo la morfología normal. La fluorescencia de DOX se localiza en el volumen celular y en el contorno brillante, sugiriendo una unión con la membrana citoplasmática. Ya por último tenemos este experimento donde se quería determinar el coeficiente de rigidez de flexión utilizando espectroscopía de ruido de parpadeo. El objetivo fue determinar el impacto de la doxorubicina en la rigidez de las membranas lipídicas de fosfatidilcolina mediante pues, la técnica mencionada. Se usó doxorubicina como marcador fluorescente y modificador mecánico de las bicapas lipídicas. En cuanto a los resultados, hubo una disminución de la rigidez. La rigidez de las bicapas disminuyó con la adición de doxorubicina. En cuanto al análisis estadístico, la rigidez disminuye proporcionalmente a la concentración de doxorubicina, cuando tenemos 20 y 40%.
En cuanto a la consistencia de los resultados, estos fueron robustos y consistentes entre los dos métodos diferentes de cálculo. Ya para finalizar tenemos la discusión y es que los efectos de los fármacos citostáticos, y es que los fármacos citostáticos como la doxorubicina tienen baja selectividad para las células cancerosas y causando toxicidad a células normales. Las propiedades mecánicas de las células cancerosas, estas tienen propiedades mecánicas diferentes a las normales, y estudiar estas propiedades se ha vuelto crucial en la investigación del cáncer. Los mecanismos de interacción. En las células ALM, DOX interactúa principalmente en el citoesqueleto y en estructuras nucleares. En los eritrocitos, DOX afecta principalmente la membrana plasmática y el citoesqueleto. Y ya finalmente son las implicaciones para la quimioterapia. La interacción con DOX con células sanas puede explicar su alta toxicidad a concentraciones terapéuticas. Y eso es todo, muchas gracias.